que vienen de todo un mes sobre esta temática, mirando la familia, mirando los que trabajan con los niños, mirando las problemáticas, y bueno, vengo a sumarme en este mes que el foco ha sido las nuevas generaciones. Y quiero compartirles el PowerPoint que quiero estar hoy desarrollando, así que les voy a abrir las plaquitas, así que si me esperan. Ahí está, ¿me hacen señal? ¿Se ve? Ok, perfecto. Bueno, vino este tema a mi corazón, vino este título de lo que vamos a desarrollar hoy, que es dejar que se acerquen a Jesús. Dejar que las nuevas generaciones se acerquen a Jesús. Y sí, les voy a compartir un pasaje sumamente conocido, sumamente escuchado, pero que la palabra del Señor, al ser viva y eficaz, nos trae diferentes miradas en diferentes momentos y sin duda siempre nos enriquece. Quiero leerles estos versículos en la nueva versión, en la NTV, Nueva Traducción Viviente, que nos dice así, Marcos 10, a partir del versículo 13. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no recibe el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Entonces, tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Ahí está Jesús. Ahí está Jesús en su tarea ministerial, Jesús en su tarea de enseñanza. Y en este momento ocurre que los padres acercan a sus niños. Otras versiones por ahí no hacen énfasis que eran los padres, pero sin duda que eran ellos los que acercaban a los niños frente a la reacción de los discípulos, ¿no? De alejarlos, de que molestaban al maestro. Por eso encontramos estas palabras de Jesús: dejen que los niños vengan a mí. Cuando miramos a Jesús en la mirada de los 4 evangelios, vemos pocas oportunidades en las que Jesús se enoja. Pero dentro de las pocas, esta es una. Jesús se enoja frente, en este caso, a los discípulos, los adultos, que son un impedimento para que los niños se acerquen a Él. ¡Qué gran lección que recibirían los discípulos! ¡Qué gran lección para los discípulos que se sumarían después, para la primera iglesia! Dejen que los niños vengan a mí. Estas fueron las palabras de Jesús. Y sin duda son las palabras de Jesús porque nos hace pensar en la contrapartida. Porque nos hace pensar en que podemos ser un obstáculo para que los niños se acerquen a Jesús. Lamentablemente los adultos podemos ser un impedimento para que los niños se acerquen a Jesús. Pero esta ocasión no vamos a poner el foco o la mirada sobre cómo podemos ser un impedimento, sino cómo podemos ser esos canales, esos puentes, para que nuestros niños, nuestros preadolescentes, nuestros adolescentes, se acerquen a Jesús. Estamos mirando la nueva generación y estamos mirando de qué manera nosotros, los adultos, los jóvenes que son hoy referentes, podemos ayudar para que ellos se acerquen a Jesús. Y podemos ayudar a que los niños se acerquen a Jesús, a que la nueva generación, los preadolescentes y los adolescentes, cuando vivimos una fe coherente.
Cuando vivimos una fe que ¿no? vemos la coherencia entre el decir y el hacer. ¿No? Hay relación en el decir y el hacer. Y cuando yo te traigo estas imágenes, es porque estamos hablando de esta nueva generación y porque estamos hablando de padres que hoy están presentes, porque estamos hablando de abuelos que también hay presentes, y porque estamos hablando de jóvenes, y porque estamos pensando en estas caras jóvenes en los líderes, en los maestros de la nueva generación. De alguna manera, toda la iglesia, toda la comunidad de fe, está involucrada en ser estos referentes y estos modelos para esta nueva generación. Coherencia, coherencia. ¿Qué nos escuchan decir los niños, los preadolescentes? Papás, abuelos, ¿qué los están escuchando decir? Pero sobre todas las cosas, ¿qué los ven hacer? Lo que dicen tiene relación con lo que viven, con lo que hacen. Una de las cosas que más socava la fe de los que se están formando es la incoherencia. Es cuando en casa se vive de una manera y en la comunidad de fe se vive de otra manera. Esta pandemia nos trajo realidades. Nos trajo realidades que salíamos todos los domingos bien vestidos y perfumados al culto, juntos, pero en casa era otra cosa. Y en la iglesia, en la comunidad de fe, nos veían tan unidos y tan sonrientes, ¿no? Y tan empáticos, ¿no? Y tan ayudadores y tan adoradores, pero en casa era otra cosa. Qué importante es volver a la fe coherente. Y por supuesto que cuando hablo una fe de coherencia, mi hermano, es porque me pongo yo también a decirte que ninguno somos perfectos. Cuando lleguemos a la presencia del Señor seremos perfectos. Hoy todos estamos caminando. Y yo me topo muchas veces con mis incoherencias. Hace unos meses atrás tuve una reacción fea, horrible, en mi casa con mi hijo mayor. Tengo 2 hijos, uno de 17 años y otro de 13 años. Y hubo una reacción de una manera horrible. Me sentí mal, muy mal. Así que al otro día reuní a mi familia, a mi esposa, a mis 2 hijos, y le pedí perdón a mi hijo mayor, pero también le pedí perdón a mi esposo, a mi hijo menor, porque no estuvo bien la manera en que yo reaccioné, no estuvo bien lo que dije. Y no solo había afectado a mi hijo mayor, sino que también había afectado a los otros que me habían visto en ese actuar que no estaba bueno. Y uno se encuentra viviendo en familia y teniendo que pedir perdón 1, 2, 3, 100, 1000. Y mamá y papá somos los primeros que tenemos que pedir perdón. Porque tantas veces no hacemos las cosas bien. Y no tenemos que ser perfectos a los ojos de nuestros hijos, porque no lo somos, pero sí que vean nuestro caminar con Dios. Que puedan ver que cuando nos equivocamos lo reconocemos. Que puedan ver que cuando perdimos la paciencia y cuando a veces le pusimos una disciplina injusta porque era uno y era el otro, podemos volver sobre nuestros pasos y cambiar. Nuestros hijos tienen que ver nuestra coherencia de fe. Que cuando hay una crisis, cuando hay una situación difícil, se perdió el trabajo, surge una enfermedad, sí nos angustiamos, pero vamos al Señor en oración. Oramos y pedimos, y nos ven leer la palabra, y nos ven consultarla a Dios. Y no es una fe de la apariencia, es una fe de todos los días. Una fe que se vive, no una fe perfecta, pero sí ven a mamá y papá caminar. Y cada día esforzarse, que ese espíritu interior vaya revelando, porque queremos ser más parecidos a Jesús. Los abuelos
Los abuelos también son referentes en la vida de los nietos. Qué importante es la presencia de los adultos mayores en la familia y en la vida. El año pasado los hemos extrañado tanto cuando hubo que distanciarse, cuando no los podíamos ver seguidos, porque son importantes en la vida de la familia. Y los abuelos son importantes en la formación de la nueva generación. Importante, abuelo, abuela, que estás presente, que tus hijos, que tus nietos vean en vos una fe coherente. Que tus hijos, que tus nietos vean en vos un modelo de fe, un modelo a imitar. En diciembre del año pasado falleció mi abuela, le decíamos Totem, Lidia se llamaba. Y la verdad que fue una mujer con una salud maravillosa, durante 92 años que el Señor le dio de vida. Y bueno, los últimos meses del año se apagó, ¿no? Porque venía bien, no fue COVID, fue el deterioro de una persona mayor. Pero fue tan significativa la despedida de toda una iglesia que amó, la despedida de yo como nieta abrazar a una adolescente de su iglesia, y la adolescente con lágrimas, porque mi abuela de 92 años no solo había marcado a toda su familia, a sus nietos y bisnietos, sino también a los adolescentes, a los jóvenes de su iglesia. Y uno de mis hermanos, en una de las palabras que dio, dijo: yo en la abuela vi a alguien muy parecido a Jesús. Y la verdad que ese es el reto que tenemos, vidas coherentes, vidas que den ganas imitar. Sos abuelo, sos abuela, tu vida hoy es de referente, debe ser un modelo para tu generación. Pero la coherencia también hoy quiero hablarles a los maestros, a los líderes que están formando la nueva generación, porque ustedes también deben mostrar coherencia. A ustedes también los están mirando. Y no cree que los miran por Zoom o presencial. Ustedes están seguidos por las redes. Sí, la nueva generación los mira y los conoce por las redes. Por eso la coherencia tiene que ver con pensar y repensar. ¿Qué foto posteo? ¿Qué comentario? ¿A quiénes sigo? Porque mis adolescentes, mis preadolescentes me conocen por mis redes sociales. Y yo les cuento quién soy por cómo me manejo frente a los otros en las redes. Esta generación necesita modelos. Y los modelos somos los padres, son los abuelos, son los maestros, son los líderes, son los pastores que deciden vivir una vida con Jesús y una fe de coherencia. Esta fe hace que esta nueva generación se acerque a Jesús. Pero también dejamos que se acerquen a Jesús cuando lo formamos. Cuando lo formamos intencionalmente. Y para esto te quiero leer las palabras del Salmo 78. Nos dice el Salmo 78 a partir del versículo 3: porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestros antepasados, historias que hemos oído y conocido que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y a ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Te leo esto. Versículo 4 del Salmo 78. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos, a la próxima generación le contaremos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza
en Dios. Cada generación eligiendo a Jesucristo. Tarea de los padres, principalmente, son los responsables de la formación espiritual a los hijos. Los abuelos acompañando la tarea de los padres. ¿Cuánto hay de la formación de los abuelos? Qué hermosa la tarea de los abuelos. Y por supuesto, como decíamos, los maestros, los líderes, sumándose en la formación de la nueva generación. Pero ¿por qué te hablo de formación intencional? Porque hay una etapa en la vida de los niños, de los preadolescentes, que no eligen un montón de cosas. Que no eligen escuela, no eligen la escuela. Nosotros los padres elegimos a qué escuela enviar a nuestros hijos. No eligen el pediatra. Hasta te diría, si ahí hay padres futboleros, hoy a la tarde hubo un partido bastante importante, a los hijos no se les da a elegir ni el club de fútbol. No eligen, los formamos. No eligen, les enseñamos, no eligen, les inculcamos. Si hay tantas cosas que no eligen, ¿cómo van a elegir la fe? No eligen la fe. Viste que están esos padres modernos que dicen, no, yo a mis hijos les doy a elegir, que sean libres, que escojan, que tomen la mejor decisión. No, de ninguna manera. Si hay tantas cosas que en el periodo de formación los niños no eligen, ¿cómo van a elegir la fe? La fe no la eligen. Los padres, como otra instancia los abuelos, los maestros, los líderes, los formamos intencionalmente. ¿Por qué? Porque un día van a elegir. Un día van a elegir, un día toman su propia decisión. Por eso tenemos que haber sido comprometidos, dedicados, responsables en el momento de formación, porque un día eligen. Por eso, mamá y papá, con esta palabra también tenemos en Deuteronomio 6 que habla la responsabilidad de repetir estos mandamientos, estas ordenanzas a la próxima generación. Tenemos que vivir esta fe y ser formadores y llevarlos a todas las propuestas educativas de la iglesia, a sus grupos pequeños, ¿no? A las clases bíblicas, a los días del niño, a los campamentos, y vivir, como decíamos, la fe en casa, esa fe que es la oración y el devocional de la noche, es la oración de la comida, es la oración cuando hay una situación difícil, es el culto que podamos generar como familia. Los formamos intencionalmente. Pero ahí también están los abuelos. Y tantas veces los nietos se quedan a hacer una pijamada, y tantas veces los abuelos quieren ese espacio precioso con sus nietos. Es el momento de formarlos. Contándoles historias bíblicas, enseñándoles textos. Yo aprendí el Salmo 23. Mi abuela Lidia me enseñó el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Fue una abuela la que me enseñó el Salmo 23. Qué hermoso es abuelos formando intencionalmente. A veces pasa que los padres, por algún motivo, se distancian de la fe, no siguen, no quieren, no pueden. Entonces allí están los abuelos. Allí están como una segunda avanzada para ir por esos nietos, para ir por esa generación, para que esa generación no se pierda, para que esa generación conozca a Jesucristo y el Señor levante de ellos hombres y mujeres temerosos de Dios. Muchas veces ha pasado y hay tantos testimonios de abuelos y abuelas que tomaron el compromiso de llevar a sus nietos a la iglesia, de contar historias bíblicas, de orar por su generación. Y sus hijos fue una generación ahí tibia, pero en sus nietos
vieron que el Señor siguió obrando y esos nietos abrazaron la fe de una manera que quizás no lo habían hecho sus padres. Pero ahí había unos abuelos que dijeron, aquí estamos y vamos por nuestra generación y vamos en el nombre de Jesús a conquistar a nuestros nietos para el reino de Dios. Formación intencional. Y ahí están los maestros, los líderes, para formar intencionalmente. Y uno forma intencionalmente cuando uno trae esa clase, ya sea presencial o por Zoom, o en la modalidad quizás que tenemos mixta, pero nos encontramos con ese compromiso de esa clase preparada, de ese encuentro planificado. No voy así nomás, no agarré la Biblia 5 minutos antes y me presento ante ellos, no. Fui masticando y alimentándome de la palabra en la semana porque tengo un desafío. Tengo ese desafío de formar a esta nueva generación, de llevarles una palabra oportuna, una palabra fresca, una palabra que los anime, una palabra que los ayude a crecer, una palabra que los motive, una palabra que afirme y asiente su fe. ¡Qué responsabilidad! Ser maestros, ser líderes en este nuevo tiempo de esta nueva generación. Una formación intencional. Una formación que no es así nada más, una formación que es comprometida, que es responsable, y que en cada encuentro va a buscar con la guía del Espíritu una palabra oportuna para dar. Hoy nos podemos preguntar, pero entonces, ¿cuál es el rol de la Iglesia para la nueva generación? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que darle? ¿Cuáles son estos condimentos en los cuales nosotros somos responsables en esta tarea de estar presentes y ayudar y de equipar a esta nueva generación? Y quiero compartirte entonces cuáles son los ejes en el rol de la Iglesia para con la nueva generación. El primer rol tiene que ver con evangelizarlos. Estos niños, estos preadolescentes, deben tener un encuentro con Jesús. Y nosotros tenemos que propiciar que ellos tengan un encuentro con Jesús. A veces hemos dado por sentado que porque es el hijo de, porque es el nieto de, porque viene de chiquito, hemos dado por sentados que son hijos de Dios. Y no lo eran, porque nunca dieron fruto. Y porque a veces dimos por sentado que como el nacimiento biológico, ¿no? Entonces pensamos que, bueno, como sus papás, como sus abuelos, como hace tantos años, no. Cada generación debe elegir a Jesucristo. Y tenemos que propiciar que esta nueva generación vuelva a elegir a Jesucristo. Porque si no nació espiritualmente, no crece. Biológicamente, si no nace, no crece. Espiritualmente es lo mismo. Si no nace, si no hubo ese encuentro personal con Jesucristo, esa entrega de la vida, ese reconocimiento de Jesús como el Señor y el Salvador, no puede crecer. Entonces tenemos en nuestras iglesias un montón de no crecidos, porque no nacieron y porque no dan fruto, porque no estuvo ese encuentro personal con Jesucristo. Hoy venía a mi mente el tema de lo que el Señor hace en una vida. Y nosotros a veces queremos cambiar personas, ¿no? Y tiene que hacer este cambio. Pero cuando Jesucristo entra en una vida, cuando el Espíritu Santo irrumpe en una vida, no cambia nada. No te asustes. Cuando el Espíritu Santo entra en una vida, el Espíritu Santo transforma. Todo es hecho nuevo. Hay una transformación. Nosotros a veces queremos maquillar a ciertas personas pensando, bueno, si cambia esto. No, el encuentro con Jesucristo debe ser un encuentro transformador. Cuando el Espíritu Santo irrumpe en una vida, hace las cosas nuevas. Me ha impactado tanto conocer el testimonio de unos hermanos chilenos que se habían conocido siendo una pareja, ¿no? Unos novios y conviviendo,
conocen a Jesucristo, siendo estudiantes, novios y convivientes, conocen a Jesucristo. Cuando conocen a Jesucristo, entonces entienden y se empiezan a preguntar, ¿será que Dios tiene un propósito para nosotros juntos? ¿Será que tenemos que seguir de novios? Entonces, no solo dejaron de convivir, porque ya entendían que era pecado convivir cuando no estaban casados, sino que se preguntaron si realmente había un propósito en que estuvieran juntos. Empezaron a orar, hasta que entendieron que sí, el Señor los quería juntos. Entonces empezaron a vivir un noviazgo en santidad, y después se casaron. Te lo cuento porque cuando el Espíritu Santo viene a una vida, transforma. Y prácticamente no hay que enseñar a la persona qué está bien y qué está mal, qué tiene que seguir haciendo y qué tiene que dejar, porque el Espíritu Santo revela la verdad de Dios. ¿Cuántos convertidos tenemos? ¿Cuántas personas que se han entregado a Jesucristo? Acá estoy, me rindo. ¿O tenemos maquillados en nuestras iglesias? No le hablo a la iglesia acá bautista, sino que le hablo y quiero mirar y compartirte lo que está en mi corazón de todos aquellos que nos sentimos pueblo de Dios y comunidad de fe. Porque es un tiempo para decir qué es ser un cristiano, qué es ser un hijo de Dios. ¿Somos cambiados, estamos maquillados o hemos permitido la transformación del Espíritu? Yo quiero cada día, no solo cuando el Señor un día ingresó en mi vida, sino que cada día pido al Señor que me siga transformando, porque estoy en el camino y porque quiero cada día ser un poquito más como Jesús. Esta nueva generación tiene que ser desafiada a entregar su vida a Jesucristo. Y no tiene que ser en un evento, en el Día del Niño solamente. Diferentes momentos en el año, con diferentes opciones, con diferentes énfasis, con diferentes recursos, tienen que escuchar y tienen que tener la posibilidad de entregar sus vidas a Jesucristo. ¿Cuándo lo pueden hacer? A partir de los 6, 7 años, que ellos pueden comprender el plan de salvación, comprender el perdón, comprender, y entonces el arrepentirse, el reconocer su error, y entonces hacer la entrega a Jesucristo. Pero si son maestra líder de los pequeñitos, adelante. Hay que preparar esas vidas para recibir el mensaje de Jesucristo. La iglesia debe evangelizar a la nueva generación. No solo evangelizarlos, también debemos enseñarles que conozcan la palabra, pero que también la vivan. Tienen que conocer la palabra. Y antes lo decíamos, maestros, líderes comprometidos en enseñar la verdad de Dios, no que el espacio de la iglesia sea un espacio de entretenimiento. Y esto no quiero decir que una clase no sea dinámica y divertida, porque entiendo que uno aprende en lo dinámico y lo creativo, pero que no sea jugar por jugar. Que toda dinámica y toda propuesta creativa tenga el objetivo de enseñarles del Señor. Tenga el objetivo de llevarlos a la palabra. Tenga el objetivo de hacerlos mirar lo que el Señor quiere decir, por supuesto, para cada edad. Cada edad debe tener su énfasis, porque comprenden diferentes cosas a diferentes edades. Pero son tierra fértil y debemos hacerles conocer toda la verdad y todo principio del Señor. Por eso necesitamos para esta tarea maestros y líderes que latan, que sus corazones latan y se conmuevan por esta generación. No aquellos que estén renegados y cansados y otra vez este año y como no sé qué hacer y ya se me acabaron las ideas. No, maestro, líder, si estás así, pedite un paréntesis. Necesitamos personas para esta generación que se sientan llamados por el Señor, que se sientan apasionados en lo que hacen, para que puedan enseñar la verdad de Dios, tocando la vida de estos niños, de estos preadolescentes y de estos adolescentes. Pero no solo enseñarles, cuando pensamos en enseñar,
Quizás pensamos en la vieja escuela, ¿no? Y afectar solamente lo intelectual, y afectar la mente. Tenemos que afectar lo intelectual y la mente. Deben conocer, deben comprender. Pero ahí Santiago 1:22 dice, ojo, atención, cuidado, no sean solamente oidores, sean hacedores. Y otras versiones nos dirán, no solo se contenten con escuchar la palabra, llévenla a la práctica. Entonces la gran tarea cuando tenemos que enseñar es no solamente afectar y que conozcan y que comprendan y que relacionen, sino tengo que ver de qué manera los ayudo a vivir esa palabra. En su casa, en la escuela, en el barrio, con los vecinos, con los amigos, en las redes, que vivan la palabra. Esta semana hemos sido un poco sacudidos por esta serie que se llama El Reino, y muchos hemos escuchado, ¿no? De alguna manera toman con cierta burla, ¿no? A los evangélicos y en este contexto. Y yo escuchaba un poquito esta semana y digo, nos tenemos que callar y lo que tenemos que hacer es vivir la vida con Jesús. Para que al ver nuestra vida, esos personajes que crearon de ficción, pero que tratan de molestar con algo, sean tan diferentes a vos y a mí. Yo no quiero que mi vida tenga algo que ver o sea parecida a lo que muestra esa ficción. Que nosotros como hijos e hijas de Dios seamos tan distintos, alumbremos de tal manera que quede, ¿no?, obsoleta, ¿no?, toda esta serie lo que quiere mostrar. Creo que nuestro foco debe ser eso, reflejar a Cristo. Y para reflejar a Cristo hay que enseñar a la nueva generación no solo a escuchar y a conocer, sino a vivir y a practicar. Quizás nos ha pasado esto, que hemos sido muy oidores, pero que nos ha costado ser hacedores. Y escuchamos la palabra, ¿no? Y escuchamos los principios, pero nos cuesta tanto vivirlos y practicarlos en casa, en la familia, en el trabajo, con los vecinos. Tenía una vecina, yo vivo en un edificio de departamentos, y mi vecina de al lado tenía un carácter bastante, digo tenía porque se mudaron, ¿no? Hace un tiempo se mudaron, pero tenía un carácter bastante particular, y cada tanto me mandaba una nota, más o menos una vez al año, cada 10 meses me hace eso, ¿no? Me mandaba una nota debajo de la puerta diciendo, ustedes hacen mucho ruido, nos molestan, ¿cómo? Entonces yo al principio, ¿no?, uno dice, no, me escribe así, yo tengo que contestar, tiene 2 perros que ladran todo el día que ellos no están, ¿no?, hijos chicos que también hacen ruido, digamos como diciendo, apa, ustedes también hacen ruido, porque... Pero desde el primer momento el Señor me dijo, vos no le vas a contestar, vos te vas a disculpar. Entonces cuando ella me escribía una nota así, yo elegía una linda nota de carta y le ponía su nombre y le decía, mira, te pido perdón, vamos a tratar de no molestarlos con los ruidos. Y le mandaba por debajo, ¿no? Y otro año, a los 10 meses, me volví a crear una nota y yo otra vez. Volví a seleccionar un hermoso papel de carta y volví a buscar sus nombres. Y era famosa porque era una persona de tener muchos conflictos con otros vecinos, pero yo ¿qué hacía? Le pinchaba el globo. Conmigo no había razón para que se peleara, porque yo no le seguía la disputa. Yo hacía que bajara 3 cambios. Nadie puede pelear con alguien que pide perdón. Se queda sin, ¿no?, sin respuesta, sin la posibilidad. Vivir la palabra. Y para enseñar la palabra tenemos que primero vivirla nosotros. Somos la generación que tenemos que empezar a hacer estos modelos que hablábamos al principio, de vivir la palabra, de experimentarla, para que entonces la nueva generación nos vea, camine a nuestro lado y desafiarlos a ellos también, a que no solo escuchen, sino que puedan vivir y llevar cada enseñanza a la práctica.
Otro rol de la iglesia para esta nueva generación es pastorearlos. Y pastorearlo es atender a sus necesidades. ¿Qué les está pasando? ¿Qué están necesitando? ¿Qué les está faltando? Y ahí está el líder, ahí está el maestro, estando atentas, cómo vivió estos días, cómo le está yendo en la escuela, hay alguien enfermo en su familia, está con alguna necesidad, podemos como iglesia ayudar, ¿cuándo cumple años? Y acercarnos y saludarlo y mandarle una sorpresita. Esta nueva generación necesita que caminemos a su lado, que nos pongamos cerca, que los pastoreemos, que los cuidemos, que seamos adultos empáticos a sus necesidades, a lo que les está pasando. Quizás sea solo escuchar. Uno comprende que a veces la tarea que nos toque es solo escuchar. Hay situaciones que no podemos resolver, pero una escucha empática, una escucha atenta, una escucha amorosa, al otro le cambia el día y hace que hasta la situación que tiene que enfrentar se vea diferente. El desafío que tenemos en el rol de la iglesia en este tiempo es evangelizar a la nueva generación. Deben conocer a Jesús, deben tener una experiencia espiritual con Jesucristo. Debemos enseñarles toda la verdad de Dios de acuerdo a su edad, pero que no solo sean oidores, que no solo escuchen, animarlos, desafiarlos, mostrarles cómo llevar esa palabra a la práctica en su diario vivir. Y también pastorearlos, cuidarlos, atenderlos, quiénes son, dónde viven, en qué grado están, qué están estudiando, sus teléfonos de contacto, las personas responsables, somos nosotros, sus maestros, sus líderes, los que estamos cerca de ellos, de esta nueva generación. Y también como parte de esta tarea de cuidado, es contarlos, y parece como un chiste, contarlos. Y me gusta contar lo que me pasó hace un tiempo en una iglesia que visité en el interior del país. Era una iglesia pequeña, pero que tenía iglesias hijas también pequeñas, ¿no? Y el pastor, por supuesto, queriendo ayudar a que su congregación creciera, y cuando me invita a estar en una jornada de capacitación de los maestros de escuela bíblica, y más o menos era un grupo de 35 personas, ¿no? Trabajando, no solo en esta iglesia madre, sino en otros anexos, ¿no? Y me dice, bueno, nosotros acá tenemos 50 niños, pero en otros niños hay 15, y en otros hay 25, y en otros hay 7, y en otros hay otros 15, ¿no? Y me iba contando, ¿no? Y cuando él me hablaba de la expectativa de crecer, ¿no? Me hablaba del número, yo me quedé pensando, 50 más 15 más 7, más 20 más 30. Digo, pero pastor, usted no me está contando a los niños. Porque a veces la iglesia dejó de contar a los niños. ¿Cuántos son? Porque son parte. Son parte. Y cuando son parte los cuidamos. Y cuando son parte pensamos qué están necesitando, qué les podemos dar, cómo generar los mejores recursos, cómo capacitar a los maestros, cómo, ¿no? Porque los contamos. Son parte de la membresía, son parte de nuestra iglesia. Y cuando una iglesia tiene niños, una iglesia puede mirar al futuro, ¿no? Porque esos niños son preadolescentes, los preadolescentes, adolescentes y jóvenes y adultos, y crecen. Y su fe va creciendo, va siendo cimentada, y tenemos una iglesia maravillosa. Empezando con esto, con la fe de los niños, con quienes decidimos contarlo. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? Porque son parte. Marcos 10, 16 dice que entonces, hablando de Jesús, tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Jesús bendijo a los niños. En esta mano sobre su cabeza, en esta mano de respeto, en esta mano de cuidado, en esta mano que baja bendición, que baja bien, que baja salud, que baja bienestar, que baja propósito. Jesús puso su mano sobre la cabeza de los niños.
Y yo pensaba en este mensaje, pensaba en lo que vamos a compartir hoy. Y digo, ¿cómo podemos hoy bendecir a los niños? Bendecir en nombre de Jesús a los niños. ¿Cómo podemos bendecir a esta nueva generación? Y entonces pensé que no podemos hablar de esta generación si no empezamos a hablar de mi generación, de tu generación. Porque Jesús primero quiere bendecir a mi generación y quiere bendecir a tu generación. Y para bendecirlos, y para que el Señor siga haciendo cosas maravillosas en nuestra generación, quizás debamos arrancar por el perdón. Quizás debamos arrancar por restaurar vínculos. Quizás debamos arrancar por acercarnos a nuestros niños, adolescentes, y decirle, no supe enseñarte. Me costó ser un buen modelo para vos. Pero hoy quiero arrancar de vuelta con Jesús. Hoy quiero que empieces a mirar en mí a alguien digno de imitar. Quiero que tengas en mi persona un modelo, un referente. Pensando acá en los padres, pensando acá en los abuelos, que son parte, que están aquí. Porque el Señor quiere empezar, no por las nuevas generaciones, ahí como algo distante y lejano, quiere arrancar por la tuya y por la mía. Sí. Y a veces sin querer hemos sido impedimento para que la mano de Jesús se pusiera sobre nuestra generación y la bendijera. Y fuimos un obstáculo. Quizás nuestras actitudes, quizás nuestras palabras, quizás porque no hemos sido humildes para ir a buscar a ese hijo, esa hija, que ya no es niño, que ya no es adolescente, que es grande. Y siempre con el pretexto que él dijo, que hizo, que nos sacamos todo eso para decirle, ¿sabes qué, hijo, hija? Hoy vengo a pedirte perdón. Y nuestra falta de humildad y nuestra falta de pedir perdón, de buscar, de restaurar, ha sido que corriéramos la mano de bendición de Jesús. ¿Sobre quiénes? Sobre tu generación y sobre mi generación. Pero hoy Jesús nos dice, yo quiero bendecirlos. Y como quiero bendecir a las generaciones, y como el propósito inicial es bendecir a todas las generaciones de la tierra, como encontramos en el llamamiento a Abraham, pero quiere empezar por vos y por mí. Sí. Pero por eso tenemos que ir al Señor con un corazón humilde, contrito, humillado. Señor, no supe cómo hacerlo. Fui un obstáculo para tu bendición en mi generación. No fui un buen modelo. Me enojé tantas veces. No fui intencional en la manera de enseñarles de tu palabra. No fui intencional en el propósito de que ellos te conocieran. Lo dejé a libertad. No hice mi parte. Señor, perdón. Y empezar a elevar una oración de clamor por nuestra generación. Es tiempo de decir, Señor, hace algo nuevo con mi generación, con mis hijos, con mis nietos. Pero quizás acá hay gente joven, por ahí estás recién casado, por ahí estás de novio, por ahí todavía no tenés novio. Yo también te quiero hablar a vos, porque esta palabra de la generacional también es para vos. Y porque si no tenés hijos, si estás casado, empezá a orar por tu generación. Porque la fe que trasciende, la fe que bendice, como nos decía el Salmo 78, aún a los hijos que no han nacido. Y tenemos que orar por bendición, por las generaciones que vendrán. Sí. Y si vos todavía no estás de novio, no estás de novia, orá. Orá por ese compañero, orá por esa compañera, porque esa decisión va a ser fundamental para traer bendición a tu generación.
Hoy el Señor quiere empezar por nosotros y quiere empezar por nuestra generación. Sin querer, y engañados por el enemigo, fuimos un obstáculo, fuimos una piedra para que la bendición que Jesús quería dar sobre nuestra generación se extendiera. Pero hoy acá, como comunidad de fe, como hijos de Dios, vamos a correr ese obstáculo, vamos a sacar esa piedra porque vamos a decir, Señor, acá, yo quiero que bendigas a mi generación. Y en mi generación queremos extendernos para extender tu reino y para tocar la vida de muchas generaciones. Pero primero empezá con la mía. Primero empezá con la mía. Bendice como Jesús a la nueva generación. Es tiempo de ser el Señor. Es tiempo de extender nuestras manos a los otros para mostrarles a Jesús en lo práctico, en lo diario, en lo cotidiano. Y pensar no solo en tus hijos, en tus nietos, pensar en tus sobrinos, pensar en los hijos de amigos, porque tenemos la gran tarea de bendecir en el nombre de Jesús a esta nueva generación. Yo no sé lo que hoy el Señor quiso decirte a tu vida, pero sé que como el Señor en este mensaje me conmovió a mí, y al repasarlo y al prepararlo mi corazón ardía, yo sé que el Señor tuvo una palabra para vos en este día. Y yo te quiero invitar, hoy vamos a orar, yo quiero bendecir tu vida, yo quiero pedir al Señor por tu vida, por tu generación, por nuestra generación. Pero yo quiero pedirte que lo que el Señor te ha dado, no dejes que el enemigo mañana te lo arrebate. El enemigo ya está haciendo tanta fiesta de tantos años en el que nos ha arrebatado tanto. Ya no más, mi hermano, ya no más. Hasta aquí, le dijimos, hasta aquí. Porque ahora vamos en el nombre de Jesús a pedir que la bendición de Dios, la bendición plena, completa, la que no añade tristeza, sea derramada sobre nuestras vidas y sobre nuestra generación. Cuando termine este tiempo, mañana, pasado, en tu tiempo devocional, anotá, escribí, conectate con el Señor y sé obediente a lo que el Señor te pida. Sé obediente, no dejes que el enemigo arrebate aquella semilla que el Señor haya querido plantar en tu corazón, porque esa semilla en obediencia va a dar fruto y va a dar fruto abundante. Pero el enemigo es el gran arrebatador. No le permitas, no lo dejes que robe lo que el Señor ha querido darte y ha querido decirte en este día. Oramos, Padre, venimos en el nombre de Jesús, agradecidos por ser tus hijos, agradecidos porque tu palabra se cumple cuando nos reunimos en tu nombre. Vos estás acá, vos estás en medio y tu espíritu obra y actúa. Señor, no tiene sentido que nos reunamos si vos no estás acá. No tiene sentido que nos pongamos en esta pantalla del Zoom si tu espíritu no obra y no opera en medio nuestro. No tiene sentido. Por eso nos hemos reunido sabiendo que tu Espíritu Santo iba a estar una vez más acá y iba a hacer cosas nuevas. Porque queremos que hagas cosas nuevas. Porque no queremos más seguir como estuvimos. Porque queremos que vos nos transformes a nosotros primero. Para, Señor, que sigas en una tarea maravillosa en nuestra generación. Padre, primero los nuestros, para después, como dijo tu palabra, todas las generaciones, hasta el fin, hasta lo último de la tierra, pero primero los nuestros. Señor, queremos pedirte perdón y queremos venir con un corazón humilde para reconocer que tantas veces no hemos ayudado a que tu bendición descendiera sobre nuestra generación. Tantas veces fuimos obstáculos, tantas veces nuestras decisiones no ayudaron. Pero ahora venimos a pedirte, Espíritu de Dios, que lo hagas una vez más.
Y queremos correr todo impedimento que haga que tu bendición descienda y que tu bendición transforme a los nietos, a los hijos y a los que vendrán. Porque queremos familias y generaciones cimentadas sobre Jesucristo y que extiendan el reino hasta lo último de la tierra. Oh Señor, empezá con nosotros. Hacé algo nuevo en este tiempo, Señor. Somos necesitados de ti y pedimos que empieces. Y lo hacemos agradecidos por tu obra maravillosa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.